participación. Vamos a pedir a ver qué nos dicen los que han escrito de preferencia, ¿no? Porque ellos son los que tienen. A ver, ¿qué nos dice Mabel? ¿Estás ahí, Mabel? ¿Te encuentras, Mabel? Sí, profesor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, Aquí hay preguntas que hay que manejar porque es justamente los tips que ya debemos saber sobre los exámenes de admisión. Según el random, lo aleatorio que voy a hacer, usted me va a tener que elegir o decir la respuesta verdadero o falso. ¿Estamos? Sí, ¿Me profesor. escuchamos? Vamos a ver, vamos a hacer aleatorio. Muy bien, dice, los cuantificadores como todo, solo, siempre, exclusivo, casi, ¿se utilizan para tergiversar una idea? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dice Mabel? ¿Verdadero o falso? Tiene que ver con idea incompatible. Verdadero. ¿Me escuchas? Hola. Profesor, verdadero. ¿Qué es tergiversar, Mabel? Cuando alteras el significado de- del, del contexto en sí, de lo que te están anunciando. Ajá, vamos a ver si es correcto. Muy bien, excelente, verdadero. Vamos bien, vamos bien. Siguiente pregunta, por favor, ¿se encuentra ahí Fabricio Capillo? Fabricio Capillo, diga presente, por favor. Presente, profe. Muy bien, vamos a empezar. Atento, vamos a ver qué pregunta te toca. Ahí está. ¿Se condice con el texto? ¿Es una pregunta por idea compatible, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Sabes otra forma de preguntar por idea compatible? Aparte de condice. Colige. Bueno, también puede ser, pero eso es más inferencia. Hoy vamos a hacer ese tema. Hay otra. Es compatible, se condice, es uno que es un término matemático. Congruente. Congruente, ¿ya? Concordante. Vamos a ver, me dijiste verdadero, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Excelente, muy bien, sigue así, sigue así. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, vamos a ver si están ahí presentes. Irfán de la Cruz. ¿Te encuentras, Irfán? Presente, bro. Muy bien, vamos a ver qué pregunta te toca. A ver, vamos a ver. Ahí está la pregunta. A ver, vamos a poner. A ver, dime, Irfán, entre dos ideas incompatibles, dos ideas falsas, elijo aquella que contradice el tema y el propósito del autor, ¿verdadero o falso? Verdadero. A ver, vamos a ver. Muy bien, excelente, excelente. Verdadero. Vamos con la... Bueno, esa última pregunta la dejo al final mejor, ¿ya? Estén atentos, ¿ah? Excelente. Vamos a compartir ahora pantalla de la clase de hoy, pero no antes de presentarte un video, un PowerPoint, para que tú puedas saber más del tema, ¿ya? Presta mucha atención, por favor. El tema es las inferencias. Atento. Se puede las inferencias en la lectura. Inferir es comprender aquella información que no está explícitamente en el texto. Se puede inferir siguiendo una secuencia lógica o ante la evidencia de los fenómenos. Por ejemplo, se sabe que hay humo después del fuego, que el naranja es el resultado de la combinación del rojo y el amarillo. Si se lee que está nublado el clima, se infiere la posibilidad de lluvia porque se sabe que así sucede. Si se lee que el joven tenía riquezas, pues se infiere que no tiene dificultades para comprar cosas. También si se lee que había pobreza o hambre o sed, se infiere que la necesidad provocará reacciones para satisfacerlas.
Si se leen antecedentes de antivalores, como el odio, se infiere que en el futuro pueda suceder alguna tragedia. Otro ejemplo sería, si se lee que el camino estaba pantanoso, pues se deduce que provocará un atascamiento vehicular. Entre más procesos conozca el lector, mayor capacidad de inferir puede para encontrar información ausente en el escrito. Muy bien, ahí podemos observar un pequeño video respecto a lo que es la inferencia. En la lectura es importante que leas entre líneas. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de la información brindada, que los teóricos le llaman premisas, tú tienes que llegar a una nueva conclusión. Entiendan que la inferencia es que a partir de la lectura, ya vamos a suponer que esta es su lectura, a partir de los párrafos, del contenido, de la premisa o de las unidades informativas, bueno, tiene varias denominaciones, lo que tú tienes que es extraer una idea de manera que pueda ser algo nuevo. Esa idea nueva se le conoce como inferencia. ¿Ok? De modo que la respuesta jamás, pero jamás va a ser igual al texto, textual al texto. Tiene que ser una idea nueva, producto de lo que viene a ser el razonamiento lógico. ¿Ok? Entonces, leamos la teoría. La inferencia trata de un proceso natural que sirve para deducir la información implícita, la información oculta de un texto. Para operar con inferencias es vital que el lector establezca esquemas de interpretación y cuente con información suficiente. Esta información suficiente está aquí. Al hacerlo, puede establecer una relación en términos de premisas. La premisa sería lo que está en el texto. Y la conclusión sería la alternativa respuesta. ¿Ya? Pero, ¿cómo pregunta San Marcos respecto a la inferencia? Bueno, varía, ¿no? Varía. Por ejemplo, una de las preguntas clásicas sobre la inferencia, que su compañero ya lo dijo, es, ¿se colige a partir del texto? ¿Ya? Se colige. Otra forma que he visto es, se arguye, que es otra manera de poder preguntar por la inferencia. ¿Ya? Entonces hay que estar atento. La respuesta siempre tiene que ser producto de un razonamiento donde la idea sea nueva. ¿Qué más podemos decir de la inferencia? Bueno, en la lectura debemos entender que es una estrategia fundamental en el proceso de la interpretación. Esto quiere decir que lo que haces en vida tienes que aplicarlo en una lectura. Todos nosotros hacemos inferencias. Por ejemplo, a ver, escríbeme en el chat. ¿Por qué crees que algunas personas no cruzan el puente peatonal sabiendo que deben hacerlo? Es más, por la pista hay tranqueras, pero los tipos no quieren cruzar el puente peatonal, sino saltar la valla, cruzar la pista. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿A qué inferencia te lleva a eso? Ahorrar tiempo, muy bien, Fabricio Capillo. Y a partir de eso, de esa actitud, ¿qué podemos decir? ¿Que tienen cultura cívica o no? Evidentemente la respuesta va a ser no. O sea que las normas cívicas no están enraizadas en su forma de pensar o sentir. De ahí que no respeten muchas normas, ¿no? Es lo mismo cuando un conductor está manejando y de pronto ve el semáforo, ¿no? Que cambia de verde a ámbar. Y se supone que si cambia de verde a ámbar es porque ya viene una señal que te está diciendo detente, no avances, viene rojo, ¿no? Que dice, pero aquí las personas que no tienen cultura cívica, ¿qué podemos decir? Que en vez de que desaceleren, ¿qué es lo que hacen? Aceleran, ¡vum!
al final ocasionan accidentes, que posiblemente es por el apuro, como dicen por ahí, ¿no? Para ganarle al semáforo, ¿no? Así es, Fabricio. Entonces, se puede inferir que el pueblo peruano, estamos infiriendo de forma genérica, le falta mucha cultura cívica, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice Raimundo Casas, un colega sanmarquino? Él tiene una obra que se llama La inferencia en la comprensión de lectura. Él dice que la inferencia es el proceso lógico mediante el cual obtenemos una conclusión, analizando el contenido de ciertas premisas. De lo que se trata es obtener una conclusión sobre la base de un proceso de razonamiento implicatorio que no siempre se adecúa a las normas rigurosas de la ciencia lógica. Esto quiere decir que es como una especie de idea subjetiva, pues, ¿no? De ahí que hay que aproximarnos, no es como la ciencia lógica que son exactas. La ciencia lógica implica exactitud, precisión, en cambio una lectura lo que implica es una aproximación. Por eso que a veces hay polémica, ¿no? En una comprensión de lectura algunos lo entienden de acuerdo a su modo y por eso que no siguen las reglas. El objetivo es que ustedes sigan un patrón, una orientación de cómo resolver una inferencia. Y las inferencias más válidas, por decirlo así, son las inferencias inmediatas a partir de la premisa. Te pongo un ejemplo. Imagínate que una mamá, una madre que recién ha tenido a su bebé, recién tiene unas semanas el bebé, ¿ya? Recién nacido. La madre le está dando de lactar, ¿ok? Y pasan como 5 o 10 minutos y el bebé se queda dormido, lactando. La madre, con sumo cuidado y delicadeza, lleva a su bebé a la cuna y lo deja allí. Se va a la cocina y empieza a hacer sus labores. Y al cabo de unos 20 minutos el bebé empieza a llorar. ¿Qué puedes inferir? ¿Por qué crees que esté llorando el bebé? A ver, contéstame. Si alguien me dice, profesor, porque tiene hambre, caíste en la falsedad. Te dije que era un bebé que estaba lactando. No puede ser que me contestes que tiene hambre. Le duele la barriga, dicen por ahí, necesidad de fisiología. Ah, eso puede ser, porque quiere ir con su mamá también. Ajá. Pero si llegas a un caso más preciso y eres padre o madre o has conocido qué es lo que pasa con un bebé, por qué llora normalmente, la inferencia inmediata es que cuando un bebé lacta o toma leche y no eructa, esos gases le hacen doler el estómago. En este caso, cuando dije que la madre llevó con cuidado al bebé y lo hizo dormir, posiblemente una de las razones sea esos gases que está haciendo daño al bebé porque su estómago aún no se ha formado. Es lo más cercano y lo más aproximado al razonamiento lógico. ¿Me entienden? Claro, de ahí pueden salir otras ideas, profesor, de repente tenía más hambre, profesor, de repente estaba enfermo, quizá por ahí. Pueden salir un montón de ideas, pero tienes que buscar la más próxima. Y la inferencia se trata de eso. A partir de una información dada, tienes que buscar la información más próxima, deducible, bajo el razonamiento. Veamos un caso, pues entonces. Veamos un caso. Pero terminemos de leer el método de resolución. Aquí está. Lee entre líneas. O sea, lee más allá de lo que está escrito. Entiende, razona, interpreta. Se sugiere, y esto siempre les he dicho, que lean primero las preguntas, porque al leer las preguntas te da una opción para saber cuál puede ser la posible respuesta y puedas saber de qué trató el texto. O sea, antes de leer la lectura, valga la redundancia, tienes que leer la pregunta. En esta pregunta uno dice cuál es el mejor resumen. Luego más abajo hay pregunta de inferencia y esta pregunta también es inferencia que dice leer en forma crítica implica. Pero miren las preguntas que está planteando el autor. Leer, leer,
Dos preguntas que parece que el texto va a girar sobre la lectura. Veamos si es así. A ver, empecemos. Escuchen, ¿ah? Dice, ¿has pensado que tendrás que leer durante tu vida entera? Al cursar tus estudios preuniversitarios en la universidad y más tarde como profesional, no importa qué carrera curses o a qué te dediques, tendrás que leer. Pensarás que eso no lo aprendiste de la primaria, que a estas alturas es absurdo que se te enseñe a leer. ¿Y si supieras que no es cierto? Pocas personas aprenden a leer bien. Pocas personas aprenden a leer bien. Profesor, yo leo bien, pero leer no significa lo que está ahí escrito, es interpretar, es ir más allá. Y aquí el autor te pone un ejemplo. Por ejemplo, gran parte de los errores cometidos por los estudiantes al enfrentarse a un examen se deben a que no comprenden bien las instrucciones, pues no saben leer en forma crítica. O sea, profesor, leer implica ir más allá de lo evidente, analizar, sacar tus juicios, tus propios pensamientos. Sí, eso significa leer en forma crítica. No solamente lo que está escrito aquí, sino ir más allá, anticiparse al mensaje del autor. Y ustedes saben que San Marcos, ahora con sus preguntas DECO, que son destrezas cognitivas, lo que busca es enfatizar la lectura del estudiante, porque antes las preguntas no eran tan elaboradas, hoy con DECO parecen mini textos, y algunos pueden ser muy buenos en matemática o según las fórmulas y pasos, pero hay ciertas pequeñas premisas o lecturas que si el estudiante no comprende bien esa lectura, esa pregunta, DECO, pues quiere decir que no está leyendo de forma crítica. Por lo tanto, no responde bien o ha interpretado mal la pregunta y comete errores. Esos son los errores que cometen muchos estudiantes. No solo en los postulantes, sino también los que están en el colegio o los que están en la universidad también. Por eso dice aquí el autor, la mayoría de las escuelas consiguen que los alumnos aprendan a leer. Bueno, hasta ahí vamos bien. Leen, ¿no? Pero, mira este conector, este es un conector adversativo, hay que tener mucho cuidado, pero frecuentemente el resultado es que durante los años escolares, o incluso más tarde, los estudiantes están incapacitados para desarrollar sus propias ideas y opiniones a través del razonamiento y de la reflexión. Esta palabra es muy cruda, ¿no? Incapacitados. Quiere decir que el estudiante no es capaz, no es idóneo, no es competente para entender lo que lee. Y eso se da en muchos estudiantes. Por eso dice aquí, implica el hacer una buena lectura. O sea, el que es capaz hace una buena lectura. Y esta deficiencia que tienen muchos estudiantes se da en todas partes. De ahí que los educadores, en este caso los profesores, de todo el mundo han denunciado este analfabetismo funcional. ¿Qué significa, profesor, analfabetismo funcional? Acá te lo dice. En suma, leer bien es razonar bien y ejercitar uno de los más elevados procesos mentales que incluye diferentes formas del pensamiento. La evaluación crítica, la formulación de juicios, la imaginación y la resolución de problemas. Entonces, quien no lee en forma crítica, quien no formula sus propios juicios, quien no imagina a la hora de leer, quien no se anticipa a la solución de la lectura, que puede haber una problemática, entonces el autor estaría diciendo que somos analfabetos funcionales. ¿Quién es el analfabeto funcional? Se deduce que esa persona, a pesar que sabe leer y escribir, es incapaz de poder desarrollar sus propias ideas. Entonces, aquí podemos rápidamente responder.
Primero, para responder el resumen, tienes que hallar el tema, ¿verdad? El tema. Después de hallar el tema, tienes que hallar la idea principal. Y después de hallar la idea principal, le agregas un dato secundario. Y eso viene a ser el resumen, teóricamente hablando. Entonces, resaltemos. ¿De qué trató el texto? Fácil, profesor. Todo giró sobre el buen lector. Cuando alguien se puede considerar como buen lector o lector crítico. Ah, ya. ¿Y eso pasa en muchos estudiantes? No, 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 no. Dice el texto que la mayoría de los estudiantes no leen bien, son incapaces de poder formar su propio juicio crítico. Pero ellos dicen que leen. Ah, ellos dicen que leen. Es más, muchos colegios les enseñan a leer, pero el resultado es que durante los años escolares o incluso más tarde los estudiantes están incapacitados. O sea que en otras palabras, no son lectores críticos. Ya salió. Aquí está. ¿De qué trató? De que toda la vida vas a tener que leer. Tienes que ser lector. ¿Y todos lo hacen? No, profesor. Muchos no aprenden a leer bien. ¿Y por qué? Porque desconocen lo que es el razonar, el ejercitar diferentes formas de pensamiento. O sea que no son lectores críticos. Ahí está la respuesta. Ahí te resumo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Me están entendiendo? Sí, no, contesten por favor. El chat. Sí, profesor. ¿Vamos bien? Sí, muy bien, muy bien. Sigamos, sí, pregúnteme, si me dicen, profe, ¿por qué no la? Dime, ¿por qué? Vamos con la inferencia. Ahora sí, este es para razonar aún más. Se infiere que a quien no le gusta leer, uy, fácil, profesor. El que lee es una persona capaz. Pero ¿qué tipo de persona será capaz? El que lee en forma crítica, que saca sus propios juicios, interpretaciones. Ya pues, deduce. Y quien no le gusta leer, no tendrá esa capacidad crítica. ¿Entienden? Es deducción por negación. ¿Me captan? Quien lee es capaz de comprender, interpretar, sacar juicios. O sea, quien lee tiene un pensamiento crítico. Pero la pregunta es por negación. Se infiere que quien no le gusta leer, entonces no tiene pensamiento crítico. ¿Me captan? A ver, alguien Sí, que me diga profesor. sí, no, ¿ya? Esta es una pregunta clásica en San Marcos, ¿ah? Pregunta de inferencia por negación para que simplemente puedas deducir la respuesta negada que dijo en el texto, ¿no? Acá te dice, ¿no? Leer en forma crítica es sacar tus propias ideas, tus propias opiniones. Entonces, quien no lee o quien no le gusta leer, no tiene pensamiento crítico. Ya está. ¿Y qué significa la palabra crítica? Bueno, lo que nos está diciendo significa que ya no somos analfabetos funcionales, sino por contrario somos lectores que tienen pensamientos, juicios, razonamientos que nos lleva a una interpretación de la lectura. Eso en otras palabras, profesor. Leer en forma crítica implica una sola palabra, profesor. A ver, ¿quién me dice? Leer en forma crítica, ¿qué significa? ¿Que ese lector es? Capaz. Capaz. Muy bien. Ahí está. ¿Ve? Muy bien, gracias por tu participación. Quiere decir que has entendido, ¿eh? Capaz. Muy bien. Sigamos. A ver, sigamos con este texto. Un voluntario que quiera leer, una señorita, una fémina o un varón, un macho alfa, dicen por ahí. A ver, ¿quién quiere leer? Levanten la mano. ¿Quién dijo yo? No se peleen por leer, uno por uno. Ahí está Mabel, siempre hay una líder. A ver, Mabel, adelante, por favor. Vamos a leer por pausas. Primero vas a leer hasta aquí. ¿Ya? Vamos a dividir el texto en dos. Adelante, Mabel.
Uno de los hallazgos más comunes de los investigadores que estudian el proceso de comprensión lectora es que el hacer inferencias es fundamental para comprensión. Anderson y Pearson, 1984. Las inferencias son el alma del proceso de comprensión y se recomienda enseñar al estudiante a hacerlas desde los primeros grados hasta el nivel universitario. Pero, ¿qué es una inferencia? De acuerdo con Casani, Luna y Sanz, 2007, es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Muy bien, gracias. Bueno, aquí este texto se vuelve sólido, muy bien fundamentado, porque está haciendo citas. Esta es una de las razones por el cual a veces el estudiante en la universidad tiene problemas, porque no hace citas. Cada vez que ustedes, estimados estudiantes, quieran opinar, argumentar o redactar, siempre utilicen citas. Las citas le dan solidez a su información, le dan veracidad, o como algunos llaman, credibilidad, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos está diciendo el autor es que las inferencias, mira esta palabra clave, fundamental, fundamental. O sea, si es que tú no infieres en una lectura, en la comprensión lectora, no vas a entender el mensaje del texto. Por eso cada vez que uno lee, siempre es importante llegar a una comprensión cabal. Y eso implica tener esa habilidad de comprensión que se forma no de la noche a la mañana, se forma, según el texto, de los primeros grados hasta el nivel universitario. En el Perú se dice que no llegamos a leer libros abundantes, apenas se lee en el Perú promedio 2 libros al año. 2 libros que son insuficientes, y eso ni siquiera completo, sino apenas leen el prólogo. Ya te imaginarás cómo nos lleva ventaja algunos países, ¿no? Donde sí leen constantemente. Y eso es algo que tenemos que considerar, ¿no? ¿Qué tanto le estamos dedicando tiempo a la lectura? Porque a mayor lectura, mayor es tu intelecto. Es más, la lectura genera, y según los últimos estudios, de que el cerebro se encuentre lúcido, de manera que cuando esté viejito o viejita, tengas esa capacidad de poder tener bien aún tus razonamientos y pensamientos y no estar olvidándote. Y la inferencia es la mayor exigencia que puedes hacerle a tu cerebro, ¿no? Porque estás yendo más allá, imaginando, extrapolando, deduciendo. Y eso lo dicen grandes autores. Casani es un profesor de la Universidad de España, es un reconocido, es más, tiene varios libros, y él dice que es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. O sea, esta sería la premisa. Y a partir de esta información tiene la capacidad de poder llegar a nuevas conclusiones. Siga, por favor, estimada. Profesor, disculpe, no sé si escucha la bulla, no sé si otro compañero podría continuar. Sí, sí, a ver, vamos a darle pase entonces a Disculpa. Fabricio. No te preocupes, Fabricio se encuentra. Vamos, Fabricio, tú mismo eres. A ver, Ok. consiste. Consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión. Esto ocurre por diversas razones, porque el lector desconoce el significado de una palabra, porque el autor no lo presenta explícitamente, porque el escrito tiene errores tipográficos, porque se ha extraviado una parte, etc. Los lectores competentes aprovechan las pistas contextuales, la comprensión lograda y su conocimiento general para atribuir un significado coherente con el texto a la parte que desconoce. Por ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, leerá cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la misma en el contexto. Muy bien, gracias, gracias, muy amable. Entonces, miren, una de las dificultades que que tienen algunos estudiantes es que quizás
no comprenden lo que leen porque su conocimiento sobre el tema es insuficiente, de modo que no saben de qué está hablando. Por ejemplo, si ahorita les hablo acerca del superhombre de Friedrich Nietzsche y les empiezo a hablar de todo ese pensamiento filosófico, quizás algunos puedan confundir de qué está hablando el profesor, ¿ya? Pero si aquel que ha leído Así habló Zaratustra, que es una obra de Nietzsche, y tú manejas esos conceptos o tienes nociones, vas a entender aún más. Por eso el que lee concatena las ideas, amplía su vocabulario, amplía su visión. Y comprensión lectora en San Marcos y en muchas universidades del mundo, no es que te piden qué tanto has memorizado, sino qué tanto has leído. De ahí que una persona que lee más tiene más facilidad de poder resolver con eficacia los ejercicios de comprensión lectora. Y un lector competente, como dice aquí, los lectores competentes aprovechan las pistas textuales. O sea, a partir de lo que está escrito, deduce. Por ejemplo, esto es algo que yo vi en un titular de un periódico. Decía lo siguiente: el presidente, así decía el titular de un periódico, el presidente eh, emplazó a sus ministros. Así decía el titular. Es un titular antiguo, no es de aquí, de la actualidad. Esto fue hace 20 años, era cuando yo aún era estudiante. El presidente emplazó a sus ministros. En ese momento yo creí que había un error tipográfico, ¿no? Emplazó, debería ser de repente reemplazó, ¿no? Como que eso suena mejor. Y era el titular de un periódico que no tenía nada que ver con reemplazó. Sí existe esta palabra. Y esta palabra, si vas al diccionario, dice citar con carácter de urgencia, convocar de manera urgente. Ah, ya, o sea, la palabra clave es citar, convocar. Así es. Ahora mira, el presidente emplazó a sus ministros. Esto que parecía difícil al principio, gracias al conocimiento de la palabra, ya entendiste. ¿Me captas? ¿Me entiendes, varón? Jovencita, dime en el chat, sí, no. Repito. Hola, hola. Todo entendido, profesor. Repito de nuevo. ¿Entendió? Sí, Ah, profe. no, Sí, ya. entendió. Ya. ¿Y qué entendió? A ver, dime. A ver, vamos a ver si me has entendido. Repítelo con tus palabras. Si me has entendido, lo vas a reproducir. Vamos, tú puedes. Vamos, vamos, anímate, no tengas temor. ¿Qué es lo que has entendido? Dilo con tus palabras. Más que nada se refirió a que podemos reemplazar esa palabra. Pueden ver como que varios, como había explicado, de citar el presidente emplazó y a sus ministros. Ah, y si yo no sabía que era esto, podría deducir un poco difícil, se vuelve, ¿no? Sí, se vuelve un poco más complicado. Pero si tú sabes las palabras y lo contextualizas, llegas a la inferencia de qué es lo que quiso decir este titular. Por eso, estimados estudiantes, es importante que ustedes le den importancia también al léxico, ¿ya? El léxico es una de las bases para comprender también. No es la panacea, no es que sabiendo léxico sabes todo, no. Es una gran ayuda, ¿ya? Y el léxico implica saber el contexto. Por ejemplo, acá dice, las inferencias son el alma del proceso de comprensión. Cuando dice que son el alma, o sea, quiere decir que para comprender hay que inferir. Si no infieres, no comprendes. Por eso dice, son el alma. ¿Qué entienden por alma?
Sin eso no comprendes. ¿Qué viene a ser alma? ¿Será espíritu? ¿Energía? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Mira lo que decía acá. Las inferencias son el alma del proceso de comprensión. Si no hay inferencias o si no infieres, no vas a comprender. Por eso son el alma. ¿Qué es el alma en ese contexto? Como que es Por ahí algo me muy están contestando. fundamental e importante. Importante, vital, lo más importante. Pero no hay importante aquí. Tienes que buscar su equivalencia. Por ahí ya me están escribiendo. Muy bien, Irfan, Paolo, Juan. Excelente. La esencia. ¿Ve? Esa es la respuesta. Y gracias a las inferencias, puedes superar lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de la construcción. Quiere decir que cuando quieres comprender algo, va a haber lagunas, y esas lagunas impiden la comprensión. Pero gracias a las inferencias puedes superar esas lagunas. ¿A qué se refiere esas lagunas? Escriban, escriban, escriban. Muy bien. Las inferencias permiten superar las lagunas de la comprensión. ¿Será un manantial? ¿Será un depósito? No, 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 no. ¿Qué será, muchachos? Excelente, Juan. Juan me está escribiendo personal, privado. Sí, tiene que ser, esas lagunas tienen que ser los vacíos. Por ejemplo, la comprensión es como que vas entrando, conociendo, aprendiendo, y algo que no entendiste, vacío. Sigues tratando de, y algo que no entendiste, vacío. Estos son los vacíos, los obstáculos que impiden la comprensión. Vacíos. Muy bien. Vamos ahora a realizar un texto infográfico. Ya que me están solicitando por ahí, presta mucha atención. Este texto es de examen de admisión. ¿Ok? Si solamente viene esta imagen, se le conoce como texto discontinuo o infográfico también. Si solamente viene así, como estás viendo en pantalla, solo esto, ¿no? Se le llama texto continuo, porque son ideas continuadas. Pero si vienen ambos, imagen y texto, se le llama mixto. ¿Ya? Empecemos. Para poder entender un texto, es importante ser muy agudo, muy observador. A primera vista, el autor nos pone una imagen con una silueta muy llamativa, que es una mujer. Aquí se ve su silueta. Y lo que más llama la atención es esto, que está embarazada. ¿Verdad? Y si vamos al título, dice aquí, índice de peligros para la niñez en el 2017. Esta palabra, peligros, implica que el texto va a ser de corte crítico, reflexivo, nos va a alertar de la situación que está pasando en el Perú vinculado con los embarazos. Y el autor te pone cifras, también te pone un mapa para hacer mención de dónde hay mayor problemática o, como dice aquí, peligros. Empecemos con la lectura. 14 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres. Terrible cifra, ¿no? Profesor, o sea, de 100 adolescentes, 14 ya son mamá. Wow, profesor, ¿qué pasó? Bueno, se puede inferir, ¿no? A ver, ustedes infieran, escriban, escriban. ¿Por qué crees que hay muchos adolescentes en ese rango? ¿Por qué han salido embarazadas? A ver, infiere. Quiero tu capacidad de razonamiento. Escribe. A ver, te leo.
Ya este curso es para razonar, así que vamos, vamos. Ajá, Juan me dice relaciones sexuales sin protección, vamos bien, esa es una de las causas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué hay adolescentes ya embarazadas a temprana edad? ¿Solo será eso? ¿Relaciones sexuales sin protección? ¿Qué más puede ser? Ah, muy bien, Kimberly, no conocen métodos anticonceptivos. Esa es otra. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso sería lo más directo, pero si vamos un radio más, un alcance más, hay otro trasfondo. ¿Quiénes son los causantes también de que esto ocurra? ¿Solamente ellos? ¿Quiénes más podrían ser los involucrados? A ver, vamos, razona, piensa. No tienen buena comunicación con los padres. Ah, vamos bien, Stephanie, vamos bien, claro, mira, mire, ¿qué más? ¿Qué más? Ujú. Vamos a ponerte otro contexto. A veces algunos sí saben cuáles son los métodos anticonceptivos. Algunos sí tienen, tienen comunicación con los padres, sus padres le han orientado, pero hay algunas que caen por, oye, no pasa nada, yo ya lo hice con mi novio, no va a pasar nada. Eso, Juan Luis, mira, dijiste la palabra, presión social. Y algunas, ¿por qué? Ahora, sigue razonando. Y algunas, ¿por qué caen en esa presión? O sea, ¿por qué se dejan llevar por la presión? A ver, ¿cuál es la causa? Mira, una te lleva a la otra. Vamos, vamos, razona, Juan, o razonen todos. Ya, una es la presión social y otra, ¿por qué? ¿Por qué se dejan llevar por la presión social? ¿Qué es lo que pasa en el interior de esa persona? ¿Por qué no dice no? Busca aceptación. Excelente, Mauricio. Kimberly, poca autoestima. Muy bien, Juan. Muy bien, Paolo. Excelente. ¿Ve? Mira, ustedes han razonado. Yo solo les he guiado. Así como estás haciendo ahorita, así tiene que ser cada vez que leas. No solamente ver esto y ya. Ve más allá. Infiere. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ya? Eso te va a ayudar siempre, ¿ah? Sigamos. Dice aquí. Felicitaciones, ¿ah? Felicitaciones. Mucho peor es la situación que enfrentan las niñas y adolescentes que nacieron en la selva y uno y no han terminado la primaria. En estos casos las cifras aumentan entre 35 y 38 de cada 100. ¡Wow! O sea, por aquí, profesor, según el mapa, por aquí no son 14 de 100, son 35, 38 de 100. ¿Dónde, profesor? En la selva. Loreto, Ucayali, San Martín, según la flecha. Wow. Igual infiere. ¿Por qué? Ah? ¿Por qué allá hay más? ¿Qué pasó? A ver, vamos, piensa. ¿Por qué? A ver, ¿por qué en la selva hay más embarazos de adolescentes? ¿No? ¿Por qué? A ver, por ahí estoy leyendo. Ah, Fabricio, mira, trata de personas. Ya, interesante la propuesta. Claro, es una de ellas. ¿Qué más? A ver, te ayudo. También puede ser, por ahí están escribiendo, falta de conocimiento acerca de la relación. Ya, pero eso también puede suceder en la costa, en la sierra. Algo pasa en la selva que hace que, porque no siguen los estudios, no tienen un proyecto profesional. Ya, interesante. Hay algo más, hay algo más. ¿Por qué aquí no tanto en la costa o en la sierra? ¿Por qué hay más en la selva? A ver, te voy a dar una pista. ¿Dónde está la capital? Aquí sí o no. ¿Dónde están todo lo que tienen que institucionalizarse? ¿Por qué crees? Ya más o menos te di la pista. Si aquí en la costa están las autoridades y más en Lima, se supone que todo lo que hagan las autoridades tiene que ser para velar por la seguridad e integridad de todos. Ahora sí, llega a la conclusión. ¿Por qué crees que en la selva hay mucho? Tienen otra ideología, otra percepción de la realidad. Muy bien, Capillo. ¿Qué más? ¿El Estado llegará con todos sus implementos? Son zonas alejadas, claro, con Doni. No hay poca, claro, porque todo está centralizado en la costa y mientras más alejado,
más se ve el problema, el Estado no llega. Excelente, muy bien. ¿Ve? Es lo que ustedes están razonando. Y dice aquí que 11.272 adolescentes peruanos menores de 15 años fueron madres. Otra cosa también que vas a deducir, y que es triste decirlo, ahí ocurren más violaciones. Sí, lamentablemente las que están embarazadas no todas han sido por voluntad. Claro, algunos con su enamoradito por ahí, pero no todas. Muchas han sido ultrajadas, violadas. Es triste, ¿no? Mira, todo lo que hemos razonado a partir de datos. Ahora, todo lo que tienes en mente, tienes que leerlo y ver cuál de ellas se acerca más a tu juicio previo. Empecemos entonces. Necesito 2 lectores o 3. A ver, vamos, 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 anímense. A mí me gusta que participen los estudiantes. A ver, ¿qué me dice Stephanie Condori? ¿Puedes leer, por favor? Sí, profesor. Gracias. Lee hasta la rayita que he resaltado. Adelante, por favor. En Perú, 14 de cada 100 adolescentes de 15 y 19 años son madres y están embarazadas. Revela el informe En deuda con la niñez de Save the Children. Para María Teresa Mosquera, gerente binacional de esta institución, la ausencia de difusión de la normatividad y la falta de implementación presupuestal impide realizar mayores acciones en los derechos de los niños y adolescentes. Ajá, aquí tiene que ver con el Estado. Esto es el Estado. El Estado tiene que preocuparse por difundir más sobre lo que viene a ser los métodos anticonceptivos, tutorías, charlas a través de instituciones educativas. Y acá dice, hay falta de implementación presupuestal. O sea, no se preocupan por los niños, no se preocupan por los adolescentes. Esa es una de las causas. Siga, por favor, estimada. Otro punto es el tabú de la sexualidad. Muchos padres aún no conversan del tema en sus hogares y olvidan que los jóvenes pueden tener acceso a él por diferentes vías, siendo la más frecuente en la actualidad la Internet. Brindar información acerca de los mitos sexuales, de los métodos anticonceptivos y de las enfermedades venéreas. Permitirá al adolescente tomar mejores decisiones porque al final son ellos quienes actúan, indica Mosquera. Muy bien, lo que habías planteado también, pero habían planteado algunos de sus compañeros. Muchos padres no conversan, no hay comunicación entre padres e hijos. Y como no hay esa confianza, los hijos acceden a la información por otras vías, principalmente Internet. Y lo que hace Internet es darte una batería de información que no necesariamente es de fuente confiable o investigación. Es más, la Internet es una de las causantes de que haya aumentado también, ¿no? Porque morbosea a los adolescentes que están en proceso de cambio. Imagínense. O sea, esa es una de las causas de la falta de confianza y comunicación. ¿Qué más, señorita? Adelante, por favor. Siga, siga. Está buena lectura. En las escuelas de inicial, los profesores enseñan que existen partes del cuerpo que no deben ser tocadas por nadie, mediante dibujos o canciones. Ellos intentan que eso perdure en la memoria de los pequeños de 4 a 5 años. Y es que en el colegio es el segundo lugar de socialización de las personas. Por eso es importante el papel que juegan los maestros al enseñar educación sexual en las aulas, ya que la información brindada debe estar de acuerdo con la edad. María Teresa Mosquera indica que muchas veces el contenido está dentro del currículo proporcionado a los profesores, pero la metodología que emplean no es la escuela. Esa situación trae como consecuencia que los adolescentes no incorporen esa información a su estilo de vida. Ajá. Otra de las causas, gracias, estimada, otra de las causas por el cual los adolescentes salen embarazadas es que en los colegios no hay una enseñanza de educación sexual.
y los maestros que enseñan o orientan lo que viene a ser la educación sexual muchas veces no tienen la metodología, lo toman a la broma, piensan que, o no tienen es de cómo llegar al estudiante, cómo hacer interiorizar respecto a la sexualidad. Y algunos ni siquiera tocan ese tema. Entonces, también tiene que ver todo, padres, Estado, profesores, la sociedad, todos son cómplices o causantes de que se incremente cada vez más los embarazos en adolescentes. Imagínate. Bueno, esto es algo que es una investigación que fue publicado en el diario El Correo. Ahí lo pueden ustedes ver si gustan. Vamos con las preguntas. A ver, primera pregunta. Está fácil esta pregunta. Pregunta de San Marco, porque este es texto sanmarquino, este es texto de examen de admisión. ¿Ya? Lo que acabamos de hacer es un texto, los últimos que está viniendo, ¿no? A ver, la pregunta es clásica, ¿no? Tema central. Para eso primero tengo que preguntarme, ¿de qué trató el texto? ¿De qué me habló el autor? ¿Cuál fue el tema? Fácil, pues, profesor, todo el texto me habló acerca del embarazo. ¿En dónde? ¿Embarazo de mujeres adultas? No, profesor, embarazo en adolescentes. Ah, ya. Buscas tu alternativa y me dices cuál se aproxima. Que diga embarazo. Acá hay embarazo, pero no dice adolescente. Fácil, descártalo. Tiene que decir embarazo adolescente. Profe, acá dice embarazo adolescente. Puede ser. Aquí dice embarazo adolescente. También puede ser. Solamente por teoría, estimados estudiantes, se van esto y se va esto. Al toque. El alumno sagaz, hábil, que sabe la teoría, que está entendiendo lo que estoy explicando, simplemente descartas las demás opciones porque no hablan del tema. El tema es embarazo adolescente, porque todo giró sobre el embarazo adolescente. La A no contiene, la B tampoco contiene, ni la D. Solo me queda la C y la E. Una de esas dos es la respuesta, porque te piden central. ¿En qué se centró? Todo giró sobre el embarazo adolescente, pero nos habló que este embarazo adolescente se da en muchas partes del Perú y las causantes de este problema es el Estado, es la familia, los padres y los profesores. Profesor, entonces, ¿de qué está hablando? De un problema que afecta a la población. Y eso, ¿dónde está? ¿C o E? Dime, dime, dime. La E. La E, profesor. La E, pues claro, ¿eh? Ahí está. Solamente conociendo la teoría y aprendiéndola. Ahí está. Esa es la respuesta y te llevas tus 20 puntos por haber contestado bien. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 dice, en el segundo párrafo, la frase en negrita. ¿Cuál frase en negrita? Acá esta frase. Esta frase. ¿Cómo se analiza una frase? Primero hay que tomar en cuenta el contexto. Aquí nos está hablando que la sexualidad es un tabú, o sea, un tema prohibido en muchas familias. No quieren hablar con sus hijos de sexo, pues, ¿no? Por muchos factores, pues, ¿no? Hay algunos padres que consideran cómo voy a hablar con mi hija de sexo, de hablar de genitales, que la sexualidad, que como que no quieren, ¿no? Pero aquí tiene que ver mucho también de cómo entablas esa comunicación, ¿no? Normalmente la hija habla con su mamá, el hijo habla con su papá, y hay que tener esa capacidad de hablarlo, porque si no habla contigo, lo va a hacer con otros y de otra manera tergiversada. Por eso dice aquí, brindar información acerca de los mitos sexuales, porque hay muchos mitos, de los métodos anticonceptivos y de las enfermedades venéreas, como el SIDA, permitirá al adolescente tomar mejores decisiones, porque al final son ellos quienes actúan. Claro, porque en realidad tú no le puedes obligar a un estudiante o a un adolescente
no tenga relación, sí tenga relación. No, en realidad ellos son los que deciden. Pero para que ellos decidan tienen que estar bien informados, porque así lo prohíbas o no, ellos van a decidir cómo sea hacerlo o no hacerlo. Por eso ellos tienen que estar informados porque al final son ellos quienes actúan. Fácil. ¿Cuál será? A ver, entonces esa frase, porque al final son ellos los que actúan, ¿cuál será la respuesta? A ver, ya salió, ya salió. Ya salió. ¿Cuál es la respuesta? Kimberly, excelente, muy bien. Ahí está la respuesta de Kimberly. Vamos a poner aquí. A la decisión de los adolescentes de mantener o no relaciones sexuales. ¿No? A eso se refiere. Muy bien. Vamos con la pregunta 3, 4 y 5. A ver, vamos con la pregunta 3. Le doy tiempo. A ver, escriban en el chat. Pon tu clave en el chat. Ajá, muy bien, ahí están colocando sus respuestas. La 13, por supuesto, Kimberly, Julio, Fabricio, excelente muchachos, ¿ah? Muy bien, ustedes están listos ya para postular. Efectivamente, la respuesta incompatible, la idea falsa, es la B, porque dice la violación, y aquí está la palabra, ¿no? El cuantificador. Eso le está cambiando, está haciendo que una oración se tergiverse. ¿Ya? La palabra tergiversar significa alterar, modificar. Entonces, la violación es la única causa por la que los adolescentes están expuestas a embarazos no deseados. No es la única. Por eso se marca como respuesta incompatible. Excelente, vamos a la 4. A ver, vamos. Respondan.
Ah, ya están marcando sus respuestas. Vamos a ver por ahí. La D, me dicen por ahí también la E, la D, están entre esas dos. Eh, ya, a ver, vamos a ver. La pregunta dice, de la información proporcionada en el gráfico, tienes que irte a la imagen, sobre adolescentes de nivel primario, ¿qué se infiere de ellos? ¿Qué cosa puedes deducir sobre los adolescentes del nivel primario, ¿no? ¿Qué puedes decir de ellos? Por ahí me está diciendo la D, la desinformación sobre el método cognitivo es un riesgo para todos. Sí, 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 ese es un riesgo. Puede ser, pero este todos ya sabes que cambia, cambia, cambia. Hay que tener cuidado con el todo, solo, nunca. Ya salió por ahí, dicen la E, el número de embarazos en Lima es porcentaje menor que Ucayali. Claro, Lima comparado con Ucayali es menor. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Lima tiene 267, Ucayali tiene 88. No, 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 es falso. Mira, te dice aquí, mucho peor es la situación que enfrentan las niñas y adolescentes que nacieron en la selva y no han terminado la primaria. En estos casos las cifras aumentan entre 35 y 38 de cada 100. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos que allá hay más, el problema está más terrible, ¿no? Entonces, lo que podemos llegar es que allá en la selva, sobre todo en la selva, porque ahí hace mención, es donde va a haber mayor adolescentes embarazadas. Claro, acá te lo dice, acá te lo dice. Que nació en la selva y no han terminado la primaria, en estos casos las cifras aumentan entre 35 y 38. Entonces, ¿qué podemos llegar a entender? Que estos niñas, adolescentes, si no han terminado la primaria, enfrentan una situación terrible. ¿Cuál es esa situación? De salir embarazadas. Entonces sería la respuesta B de beso, claro. El número de niñas embarazadas puede, es una posibilidad, no te está afirmando, pero es viable, incrementarse en el año en curso. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor número. Vamos con las 5, adelante, adelante. Las 5, a ver, a ver. Si los docentes emplearan una metodología adecuada para abordar ciertos contenidos. Imagínate que los docentes utilizaran buena metodología para enseñar educación sexual, supongamos. ¿Qué crees que pasaría entonces? Fácil, causa-efecto. Muy bien, Kimberly, excelente. Irfan también. Claro, si ellos utilizaran una buena metodología para poder de alguna manera orientar sexualmente a los adolescentes, posiblemente, por eso dice probablemente, el número de embarazos disminuiría. Clave A. Felicitaciones, felicitaciones. Muy bien. Muy bien, ahora vamos con su práctica. Acá viene su práctica. Ustedes van a desarrollar. ¿Ya? Acá hay un texto y hay dos textos. Bueno, vamos por parte. Primero vamos con este texto. Texto número 2. ¿Ya? Todos tienen su material, ¿verdad? ¿O alguien no tiene? Todos tienen su material. Dígame, por favor, si no para reenviar.
Sí, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, entonces van a empezar con esta lectura de nivel 2. Adelante, por favor. Empiecen.
Muy bien, vamos a cotejar. ¿Me escuchan, jóvenes estudiantes? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Muy bien, Julio. Irfan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Coloquen sus claves, por favor. Ahí veo las claves. Muy bien, wow. Uno me ha marcado puro D. Seguro, puro D. Por ahí hay una que no es D, ¿ah? Julio. A ver, vamos a cotejar, vamos a cotejar. Según esto, primero vamos a analizar las preguntas. La pregunta que viene aquí es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa la idea principal? ¿Cuáles son aquellas alternativas pues, que expresan lo más importante? Ya sabes que para poder hallar la idea principal, primero tienes que hallar el tema. Claro, eso tiene que hallar primero. ¿De qué trató? ¿De qué me habló el autor? Y obviamente en el texto nos habla acerca de lo que viene a ser la visión que tiene el hombre, ¿no? Porque es una crítica que está haciendo el autor, porque dice que casi diariamente, acá lo voy a resaltar, casi diariamente el conocimiento de cómo funciona el interior de nuestro propio mundo avanza más lentamente, ¿no? Lo cual nos hace pensar de que efectivamente los científicos conocen más lo exterior que lo interior. Y los científicos, al conocer el interior, el cosmos, el calor del núcleo interno de la Tierra, van a poder conocer más si puede haber vida o no en otros sitios. Por eso aquí tiene que ver mucho con lo que los científicos plantean. El núcleo interior se va a ver muy afectado o está profundamente afectada gracias a que existe esa forma de la Tierra. En otras palabras, lo que más destaca el autor es que la vida en la Tierra está profundamente afectada por su núcleo interior. Pregunta 7. Esta pregunta tenía que ver mucho con léxico. Easy es fácil. Hard es difícil. Simplemente tenías que ver la diferencia entre esos dos y aquí hay antonimia. Antonimia. ¿Ya? La antonimia. Por lo tanto, la clave aquí era la D de dedo. ¿Ya? Número 8. A partir de las citas textuales en inglés, resulta incompatible aseverar que, bueno, la palabra incompatible es la idea falsa. Lo que podemos decir como idea falsa, examen de admisión, la pregunta 8, es que la palabra lasted, que significa después, dejar de lado, ¿designa la idea de desperdicio? No. Eso sería literalmente. Pero ahí se refiere a la comparación que hace el autor, lo cual se aleja. ¿Ya? 9. Si la Tierra tuviese un campo magnético mucho más débil, muy probablemente, ¿qué crees que hubiese pasado?
si la Tierra tuviese un campo magnético mucho más débil, muy probablemente, si fuese débil, nuestra Tierra no tendría ese campo de protección. No habría vida, pues, ¿no? Prácticamente la clave sería D de dedo. No habría vida en nuestro planeta. 10. Entre el conocimiento del espacio exterior y el conocimiento de las profundidades de la Tierra, ¿qué se establece? Que la gente o los científicos conocen más de esto, ¿no? Y menos de esto. Entonces, en esa relación está el conocimiento. Mucho más se conoce lo exterior que lo interior. Aquí hay una oposición. La clave correcta sería la A. Un agudo contraste. ¿Qué significa contraste? Oposición. ¿Ya? Contraste significa oposición. ¿Ya? Oposición. Muy bien. ¿Qué más? Aquí hay palabras que quieren léxico por ahí. De repente aquí sale la D. Vamos a aumentar léxico, ¿ya? La D de ducho. Ducho es experto, ya sabes. Por aquí la B de banal, que significa trivial, insignificante. ¿Ya? Bueno, vamos con el texto número 3. Vamos con el texto número 3. Texto A y texto B. Texto A y texto B. A ver, quiero 2 voluntarios. ¿Quién quiere? Es por texto polémico, texto de discusión. A ver, ¿quién quiere? 2 jóvenes para terminar esta parte. Ya ustedes conocen. A ver, vamos. Creo que por ahí Irfan lee muy bien. Irfan, ¿estás ahí? Irfan de la Cruz. Sí, profesor. Vamos, tú vas a hacer el texto A. Y una fémina, Stephanie Condori, ¿estás ahí? Sí, profesor. Excelente. Vamos con... Adelante, Irfan. Tú mismo eres. Irfan. Ok, texto A. Adelante. A ver. La presencia afrodescendiente en el Perú ha sido muy estudiada, lo cual pareciera estar asociado con la particular situación de subalternidad, en que esta población se inserta desde el escenario colonial. La historiografía oficial ha asumido una mirada que no asigna mayor protagonismo a los grupos sociales populares instalados en una cultura oral. Como consecuencia de esto existe una invisibilización de la población afroperuana y una visión reduccionista de sus aportes al desarrollo de la República y la cultura peruana. Incluso algunos han puesto en cuestión el estatus del pueblo afroperuano como parte constitutiva de la nación. La persistencia de la discriminación racial y la exclusión social que afectan también a las personas afroperuanas han justificado esta perspectiva. Finalmente, el triunfo de la ideología del mestizaje, limitada a las poblaciones indígenas y españolas, han debilitado una valoración plena del pueblo afroperuano y perpetuado su olvido en las narraciones históricas. Ajá. Bueno, en este caso el autor tiene como tesis que los afrodescendientes, o sea, los hombres, por decirlo así, que vienen de África, por supuesto, que están aquí en el Perú una gran cantidad, han sido muy poco estudiados, lo cual, según el texto, pareciera que lo toman como algo relegado, ¿no? La historiografía oficial ha asumido una mirada, una perspectiva que no asigna mayor protagonismo a los grupos sociales populares instalados en una cultura oral. Prácticamente la historiografía que describe la realidad lo ha hecho de una manera limitada sobre los afrodescendientes.
Como consecuencia de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que los historiadores, al no hablar tanto de los afrodescendientes, existe una invisibilización de la población afroperuana y una visión reduccionista. ¿Qué quiere decir eso? Que todo se ha reducido a lo que son ellos, prácticamente a sus aportes al desarrollo de la República, la cultura peruana. De alguna manera no lo están considerando. Hay una persistencia de la discriminación racial y exclusión social que afectan también a las personas afroperuanas. Han justificado esta perspectiva. Finalmente, el triunfo de la ideología del mestizaje limitada a las poblaciones indígenas y españolas han debilitado una valoración plena del pueblo afroperuano y perpetuado su olvido en las narraciones históricas. Prácticamente no le han hecho caso. Los historiadores no han hecho caso. Vamos con la B. Adelante, señorita. La nueva historiografía considera que los esclavizados provenientes del África jugaron un papel decisivo en la larga y dinámica historia local del periodo colonial peruano. Lo interesante es que, a pesar de su menor número en comparación con las masas indígenas, el aporte de los africanos trasciende lo cuantitativo. Su papel como mediadores culturales transversales es fundamental para comprender la cultura nacional contemporánea. A pesar de su condición de esclavitud y las limitaciones que se le imponían, control del cuerpo, restricción social y física, violencia, etc., los afrodescendientes lograron superar esos límites y construir un nuevo mundo rico en expresiones culturales que va mucho más allá de la música, artes, deportes o gastronomía. La cultura que surgió incluyó formas de vida por la supervivencia que enriquecen la vida de todos. Muy bien, gracias. El autor B más bien está diciendo que la nueva historiografía está considerando a los esclavizados provenientes de África que jugaron un papel que es muy decisivo, que trasciende lo cuantitativo. O sea, prácticamente, si bien es cierto, no habrá muchos africanos aquí en el Perú, pero ellos jugaron un papel como mediadores culturales, fueron muy importantes para la cultura nacional contemporánea. En ese sentido, vemos que A dice que los afrodescendientes no pasa nada, no han aportado nada, apenas han aportado algo, se refiere a la cantidad de aportes. Pero en cambio el texto B, lo que nos dice, en la historiografía nueva le dan importancia a lo cualitativo, quiere decir que sí fueron fundamentales los africanos en el Perú para poder darnos mayor visión sobre lo que viene a ser la cultura, la gastronomía, los deportes, todo eso. Entonces, fácil, A minimiza a los afrodescendientes y B revalora a los afrodescendientes. Según eso, contesten por favor las preguntas. Adelante, por favor, lea, lea, lea.
A ver, coloquen sus claves, por favor, coloquen sus claves, coloquen sus claves. Adelante, adelante, coloquen sus claves. ¿Listos? A ver, ¿cuáles son sus claves, estimados? Los textos 3A y B ofrecen fundamentalmente perspectivas diferentes. Sí, pues, ¿sobre qué están discutiendo? A ver, ¿sobre qué están discutiendo? A dice que los afrodescendientes no aportaron mucho a la comunidad peruana, son invisibilizados. Y B dice que la historiografía considera y que han jugado un rol importante. Entonces, fácil. Están hablando si los afroperuanos como sujetos históricos en la nación peruana fueron o no relevantes. A dice no fueron relevantes. B que dice sí fueron relevantes. Clave A, sobre eso están discutiendo. 12, profesor. En el texto 3A, el término mirada. A ver, busquemos la palabra mirada. ¿Dónde está la palabra mirada? Mirada, 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 mirada está por acá. Perdón. Por acá también. A ver. ¿Qué entienden por la palabra mirada? Por aquí está. La historiografía oficial ha asumido una mirada que no asigna mayor protagonismo. Una mirada que no asigna mayor protagonismo. ¿A qué se refiere con mirada? A ver, una mirada es como una perspectiva. ¿Dónde estaría esa palabra? Donde tú puedas observar, mirar, apreciar. ¿Cuál sería la respuesta? Por ahí me ha escrito Stephanie, creo. Sí, muy bien. Sería consideración, ¿no? Excelente. Número 13. Del texto se puede deducir de lo argumentado en el texto 3A ¿qué? ¿Qué se puede deducir de lo argumentado en el texto 3A? A ver, ¿cuál sería aquí? A ver. La historiografía oficial ha privilegiado el estudio de los grupos mayoritarios que poseen. Ah, esta pues. Se puede deducir. A ver, ¿qué se puede deducir? Claro. La historiografía oficial ha privilegiado el estudio de los grupos mayoritarios. Según A, sí pues, porque la historia solamente hablan de la mayoría. La historia hablan de la mayoría y de la minoría no lo tocan. En este caso aquí están los afrodescendientes. Por lo tanto, esta es la respuesta. 14. Desde la argumentación del texto 3b, ¿cuál podría ser un argumento para otorgarle protagonismo al pueblo afroperuano? Bueno, el 3b dice que le podemos otorgar mayor protagonismo si es que le damos la importancia de que ellos fueron los intermediarios culturales en el Perú. 14C. ¿Ya? Muy bien. Y 15, profesor, de la argumentación del autor del texto 3b que le da importancia a los afrodescendientes, es válido deducir que el pueblo afrodescendiente se le puede calificar no por la cantidad, sino por la calidad, que se llama cualitativos culturales. Clave C, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a un quizzes para terminar. Atentos, atentos al quizzes. Ahorita les voy a compartir el quizzes. Ya, aquí está el quizzes.
Ya, vamos aquí. Ujú, vamos por aquí. A ver, vamos a ver quiénes son los que llegan. Ahí está. Ahí está. Entren, por favor. Ahí está. Entren al enlace, por favor. Entren al enlace. Voy a cambiar. Bueno, este está por Halloween, ¿no? Vamos a cambiarlo a este auto. Este que está más bonito. Muy bien. Coloca tu nombre y apellido. Vamos, vamos, vamos. Ingrese, por favor. Ingrese. Ya. Es una prueba de salida online. Ah, es texto, es texto. Muy bien, Paulo, muy bien. Sigue, sigue, todos, todos. Yo voy a dar inicio. Ustedes sigan, por favor. Entren, entren. Vamos, vamos. Falta, falta todos. A ver, le voy a dar de nuevo el enlace. Ahí está el enlace. Vamos, entren, por favor. Muy bien, muy bien. Vamos, entren, entren todos. Empezamos, empezamos. Ahí está. Entren. Ahí está. Listo. Eh, lean primero, lean primero. Ahí está el texto.
muy bien. Ahí están los primeros puestos. Muy bien, Julio Alexander, Juan Luis Ruiz, Stephanie Condori, excelente. Y los demás también, solo cuestión de tiempo fue, ¿no? Excelente, lo felicito. Ahí está. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, con eso estamos culminando la clase. Revisen, por favor, siempre, practiquen, practiquen. Recuerden que a mayor lectura crece su intelecto. Gracias a todos. Cuídense mucho, chicos. Cuídense, cuídense. Buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Cuídense mucho.